Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada para hoy domingo, Día del Señor, domingo 27 de junio, domingo número 13 del tiempo ordinario. Y yo los invito a que escuchemos La Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Cuando Jesús regresó en barca a la orilla occidental del lago, una enorme multitud se reunió alrededor de él en la playa. Llegó también un jefe de sinagoga llamado Jairo, y al ver a Jesús se arrodilló a sus pies y empezó a suplicarle: mi hija está en las últimas, ven, impone las manos para que sane y no se muera. Jesús se fue con él, acompañado de mucha gente que lo seguía y lo apretujaba. Había una mujer que sufría de hemorragia desde hacía 12 años. Había padecido mucho de mano de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada. Al contrario, iba de mal en peor. Oyó hablar de Jesús y llegó entre la gente por detrás y le tocó el manto. Pensaba que con solo tocarle la ropa quedaría sana. Y en efecto, inmediatamente se le detuvo la hemorragia y ella sintió en su cuerpo que estaba sana de su enfermedad. Jesús se dio cuenta enseguida de que una fuerza había salido de él y se volvió a la gente para preguntar quién le había tocado la ropa. Los discípulos le dijeron: ¿ves que todo el mundo te apretuja y preguntas quién te tocó? Pero él seguía mirando alrededor para ver quién había sido. Entonces la mujer, llena de miedo y temblorosa, al comprender lo que le había pasado, se acercó y cayó de rodillas delante de él y le confesó toda la verdad. Pero él le dijo: hija, tu fe te ha devuelto la salud. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando cuando llegaron de la casa del jefe de la sinagoga a decirle: murió tu hija, ¿para qué molestar más al maestro? Pero Jesús alcanzó a oír estas palabras y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, lo único que debes hacer es tener fe. Y no permitió que lo acompañara nadie más que Pedro y los dos hermanos, Santiago y Juan. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, y vio el alboroto y la gente llorando y haciendo grandes lamentaciones, entró y les dijo: ¿por qué ese alboroto y esos llantos? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Pero él los hizo salir a todos, y con los padres de la niña y sus 3 discípulos, entró a donde ella estaba, la tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que quiere decir: oye niña, despiértate. La niña, que ya tenía 12 años, se levantó enseguida y empezó a caminar. Ellos se quedaron asombrados. Entonces les insistió que no se lo contaran a nadie y dijo que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Hermanos y mis hermanas, qué alegría es para nosotros escuchar la palabra de Dios, el Santo Evangelio, la Buena Nueva, para hoy domingo 27 de junio, domingo número 13 del tiempo ordinario. Mis hermanos, para este domingo la Iglesia Católica nos ha permitido escuchar una parte del Evangelio de San Marcos, tomada del capítulo 21 hasta del versículo 21 hasta el versículo 43 del capítulo 5 del Evangelio según San Marcos. Recordemos que, como habíamos leído hace 8 días, el Señor y Salvador Jesucristo le dice a los apóstoles que pasen a la otra orilla. Y entonces llegan a la región de los genesarenos, que es una religión pagana. Es importante porque dice el 5.1, que no lo hemos escuchado todavía, y llegaron al otro lado del mar. Ahora nos dice a nosotros, mis hermanos y mis hermanas,
En el versículo 21, que es el que hemos escuchado hoy, Jesús pasó de nuevo en la barca a la otra orilla, es decir, a la región de los judíos. Y se aglomeró junto a él mucha gente, porque a Jesús lo seguían multitudes. Recuerden que yo siempre les he enseñado dos tipos de personas seguían a Jesús, los discípulos y las multitudes. Los discípulos que buscaban al Señor de los milagros, y que busca la multitud, los milagros del Señor. También dentro de los discípulos se dividen en varios grupos. Dentro de los discípulos encontramos los 12 apóstoles, encontramos los 72 discípulos. Al interior de los 12 apóstoles encontramos varios grupos, los 9, y también encontramos el grupo de los 3, Pedro, Santiago y Juan. Y dentro del grupo de los 3 encontramos a uno, que es Juan, el discípulo amado, el que logra poner su cabeza sobre el pecho del maestro, y eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Entonces, ¿qué queremos ser? ¿Multitudes o queremos llegar a ser tan íntimos con el Señor hasta convertirnos en el discípulo amado? Vea qué interesante. Al Señor Jesucristo lo seguía mucha gente y se aglomeró junto a él mucha gente. Él estaba a la orilla del mar, en la playa. Llega uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo, es decir, un sacerdote. Llega un sacerdote, un jefe de la sinagoga que cree en Jesús. Al verle, cae a los pies. Acuérdense que postrarse es delante de Jesús es signo de adoración. Llega y cae a los pies del Señor y le suplica con insistencia diciendo: mi hija está a punto de morir, dice la revista litúrgica, mi hija está en las últimas, mi hija está a punto de morir, ven, pon tus manos sobre ella para que se salve y viva. Vea la fe de este hombre tan grande. Y Jesús, viendo esa fe, entonces el Señor se fue con él y le seguía a gran gentío que lo oprimía. Entonces vea qué interesante. El Señor llega a la región de los paganos, se baja de la barca a la orilla de la playa, llega un jefe de la sinagoga, un sacerdote, le ruega por su hija que está a punto de morir y Jesús sale con él a la casa. Entonces dice en el versículo 25, porque aquí entra, mis hermanos, un relato diferente. Entonces una mujer, eso es importante, que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Recuerden este número 12 porque 12 años también tenía la hija de Jairo. El número 12 es el número de los elegidos, las 12 tribus del Antiguo Testamento, los 12 discípulos del Nuevo Testamento. Recordemos, mis hermanos, los 12 años de esta mujer hemorroísa, los 12 años de la hija de Jairo, 12 por 12, 144, es de lo que nos habla el Apocalipsis cuando habla de 244,000, es decir, los 12 elegidos, de la multitud de elegidos del Antiguo Testamento, por la multitud de elegidos redimidos del Nuevo Testamento, entregados al Padre como una ofrenda santa por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces es importante tener este número en cuenta. Esta mujer, que desde hacía 12 años había sufrido mucho con muchos médicos, porque lo que la ciencia no puede hacer, lo hace Jesús, y había gastado todos sus bienes sin provecho alguno, antes bien había empeorado. Yo también he visto eso, gente que ha gastado muchísimo dinero en tratamientos, en enfermedades extrañas o algunas enfermedades conocidas, y el Señor en una oración llega y sana a estas personas. Esta mujer había gastado todos sus bienes sin provecho alguno, antes bien había empeorado. Esta mujer, después de haber recorrido médicos y gastado y todo eso, alguien le dijo: ¿por qué no vas a Jesús? Jesús te puede sanar, mira que el Señor está obrando prodigios y milagros. Y entonces dice el versículo 27, habiendo oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y tocó su manto. Y viene la clave, versículo 28, pues se decía: si logro tocar aunque sea solo sus vestidos, me salvaré. Recuerden que la palabra sanar y salvar dentro de la Biblia comparte la misma raíz, que es la raíz soter. Soter significa sanar o significa salvar. ¿Y por qué esta mujer hacía eso? Vamos a leer San Lucas en el capítulo 6, versículo 19. Toda la gente procuraba tocarlo porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Vea qué interesante. Todos querían tocar a Jesús porque de él salía una fuerza que sanaba a todos. Esta mujer se decía: si logro tocar aunque solo sea sus vestidos, me salvaré, es decir, me sanaré. Inmediatamente, cuando tocó el borde del manto del Señor, se le secó la fuente de sangre
que desde hacía 12 años sufría, y sintió en su cuerpo que quedaba sana del mal. Vea que no dice de la enfermedad, sino del mal, y eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, y ojalá pudiéramos estudiar todo esto que nos dice a nosotros la Biblia, desde el griego, cuál es su raíz, para hablar de la palabra mal, no de la enfermedad, sino del mal. Es decir, puede ser una enfermedad postiza, y eso es importante que nosotros tengamos en cuenta, que la ciencia médica no pudo hacer nada. La mujer se gastó todo su dinero durante 12 años tratando de sanarse de esa enfermedad, y la ciencia no pudo hacer nada, porque delante de un mal postizo, la ciencia no puede hacer nada, absolutamente nada, solamente el poder de Dios, solamente la oración. Entonces vea qué interesante esto. Dice el versículo 30, al instante, Jesús, dándose cuenta de la fuerza que había salido de él, se volvió entre la gente y decía, ¿quién me ha tocado los vestidos? Sus discípulos, otro evangelista dice Pedro, sus discípulos le contestaron, ¿estás viendo que la gente te oprime y preguntas quién te ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para descubrir a la que lo había tocado. Viene el versículo 33. Entonces la mujer, esta mujer enferma, la mujer, viendo lo que le había sucedido, se acercó, tengámoslo en cuenta, aterrorizada y temblorosa. ¿Por qué atemorizada y temblorosa? Porque según Levítico capítulo 15, versículo 25, esta mujer estaba enferma y la enfermedad era una consecuencia del pecado, pero una enfermedad que se declaraba impura porque tenía que ver con sangre. Sangre, muertos, entre otros, hacían impuro a la gente. Entonces, esta enfermedad ponía a la mujer en estado de impureza legal. Y todo lo que la mujer tocara quedaba impuro. Entonces, si una mujer entraba en medio de la multitud y tocaba 10, 20, 30, 40, 50 personas, las 50 quedaban impuras. Y entonces tenían el derecho por ley de sacarla de la ciudad y matarla a pedradas, lapidarla. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Por esto tal vez la mujer se acerca atemorizada y temblorosa, porque durante 12 años había sido excluida de la religión y del Estado, porque muchas veces la religión lo excluye a uno y el Estado también. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. La religión y el Estado la habían excluido por ser una mujer enferma y por ser catalogada como impura. Y entonces resulta que esta mujer se postra delante de Jesús y le contó la verdad. ¿Y qué dice Jesús? Jesús la coge como una hija. Jesús la vuelve a coger como su familia, mis hermanos y mis hermanas, porque eso es lo que hace el Señor con nosotros en la Santa Iglesia Católica. El Señor le dijo hija, no significa que Jesús haya tenido una hija, porque me imagino que cualquier protestante dirá es que Jesús tuvo una hija. No, le dice hija porque es una paternidad espiritual. Lo mismo que a nosotros los sacerdotes nos dicen padres. ¿Por qué nos dicen padres? Porque engendramos la fe. Somos padres espirituales. Nos dicen padre, no porque que nos creamos iguales que Dios, porque es que dice, solamente a Dios podrá llamar padre. No. La palabra padre, ya San Pablo va a decir, nosotros somos sus padres espirituales. La palabra padre significa que engendra la fe, engendra paternidad espiritual. Y Jesús aquí está siendo padre espiritual para ella. Le dice, hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Vea qué bonita esta sanación, este milagro, la mujer hemorroísa. Sin embargo, hay otra realidad detrás, que es la hija de Jairo, el sacerdote que había ido primero a buscar a Jesús. Entonces dice el versículo 35, mientras estaba hablando, llegan de la casa del jefe de la sinagoga unos diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestar al maestro? Jesús, que oyó lo que habían dicho, dice al jefe de la sinagoga, no tema, solamente ten fe. Y esas palabras nosotros las tenemos que tener muy presentes. Estás enfermo, no temas, ten fe. Tu hijo está en la droga, no temas, ten fe. Está sucediendo algo terrible con este paro y con este virus tan terrible, no temas, simplemente ten fe. Y el Señor, que es un Dios cercano, entonces se va, pero no permite que lo acompañe la multitud. El Señor solamente permite que la acompañen sus tres intercesores, Pedro, Santiago y Juan, el papá y la mamá de la niña. Llegan a la casa, ven el alboroto, el Señor dice, ¿y por qué hay tanto llanto y tanto alboroto? La niña no está muerta, la niña está dormida, y la gente se reía, porque cuando uno habla en fe, la gente se ríe. Y eso es importante, porque uno a veces habla en fe, a futuro en el nombre del Señor Jesucristo, y la gente se ríe. Sin embargo, el Señor habla en fe, porque está el Señor convencido de que la va a levantar.
y la gente se le ríe. Sin embargo, echa fuera y el Señor, dice el versículo 40, se burlaban de él, pero él después de echar fuera a todos, toma consigo al padre de la niña, la madre y a los suyos, y entran donde estaba la niña y tomando de la mano, porque recuerden que Dios es un Dios cercano, tomándola de la mano, le dice Talita cum, que quiere decir, muchacha, a ti te digo, levántate. Y la muchacha se levantó al instante y se puso a andar, pues tenía 12 años. 12 años la niña, 12 años la mujer enferma. Todos quedaron fuera de sí, llenos de gran estupor, y el Señor les insiste que no se lo diga a nadie por aquello que se llama el secreto mesiánico, y le dice que le den de comer a la niña. Y así obra el Señor estos dos grandes milagros en esta parte del Evangelio que hemos escuchado hoy. Pidámosle hoy al Señor que también vaya a nuestra casa y que el Señor, a través del corazón de la Virgen María, sane a los enfermos y libere a los oprimidos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Señor Jesús, haz nacer en nosotros la fe que salva, que te reconoce Hijo de Dios, la fe pura, simple, audaz, que desafía todo cálculo humano inútil, la fe arraigada en la palabra, que es aguda, pero también bálsamo para el corazón. Virgen María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, hemos llegado al final de este programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada. Para hoy domingo 27 de junio, domingo número 13 del tiempo ordinario. Le pedimos a Dios que hoy obre prodigios, signos, portentos, milagros, sanaciones y liberaciones con su poder y su misericordia. Y yo les digo, vamos a la misa hoy domingo, porque si esta mujer con tan solo tocar el borde del manto del Señor, virtud salió de él y él la sanó, ¿cómo no nos va a sanar el Señor? Si en la Eucaristía encontramos el cuerpo, sangre, alma y divinidad. Así que a la misa, a recibirlo, tomado de la mano de nuestra Madre Santa, la Virgen María. Antes de irme, les recuerdo, por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube. Recuerden, Padre Bernardo Moncada, denle like a los videos y compártalo con sus familiares y amigos. También los invito a que visiten esta página de la Corporación Ángel. Se suscriban a ella porque con esta corporación estamos realizando la construcción de una granja autosostenible que a futuro va a servir para la rehabilitación de drogadictos y de alcohólicos. Recuerden, Ángel, el enviado de Dios para ti. También les recuerdo, mis hermanos, que el 11 de julio va a ser el tercer congreso virtual en honor a la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra Madre Santa, la Virgen María. En este congreso va a estar nuestro hermano Rodrigo Escayón, el doctor Rodrigo, va a estar Miguel y Gabriel Peña y su servidor el Padre Bernardo. Es un congreso en acción de gracias por todos los hermanos que se han unido al canal. Si usted quiere unirse al canal para apoyarme, hágalo. Y yo en acción de gracias por ese apoyo les ofrezco este evento, que es privado en un primer momento de 9 de la mañana a 3 de la tarde y de 3 de la tarde a 5 se abre el público y ya se deja para que todos ustedes puedan vivir este hermoso retiro. Este retiro va a estar genial, tremendo. Doctor Rodrigo es un gran amigo, un hombre muy usado por el Señor. Le vamos a pedir que comparta todas sus experiencias sobre nuestra Madre Santa, la Virgen María. Gabriel y Miguel Peña, los hermanos Peña, son unos hombres utilizados por el Señor en el don de la palabra y en la oración de liberación. Y su sacerdote y amigo Padre Bernardo, que hace lo que puede para poder llevar la palabra del Señor a sus corazones. Así que yo los invito, por favor, únanse al canal y comparta con nosotros este gran evento. También les digo, mis hermanos, aquellos que no puedan unirse al canal, que no puedan apoyar de esa manera, pero quieran apoyarme de alguna manera, yo en este momento necesito de su ayuda. Estoy como el mendigo tocando la puerta. Necesito de usted. Por favor, extiéndame una ofrenda voluntaria porque necesito. Estamos aquí en Colombia pasando algunas necesidades, mis hermanos personales,
comunitarias, si necesitamos sacar proyectos adelante, necesitamos, mis hermanos, que me den esa ayuda. Yo les dejo las cuentas bancarias para que usted me extienda la ofrenda que usted desee en su corazón, pero hoy saco el trapito rojo. Por favor, ayúdenme, que necesito de ustedes. Y yo oraré por ustedes para que el Señor los bendiga al 100%. Y no siendo más, le pedimos al Señor que Él bendiga nuestras vidas. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Por favor, recen por mí. Recuerden que yo soy el Padre Bernardo Moncada, su amigo, su sacerdote, que yo soy su servidor.